¿Cómo elegiste el tema de tu tesis doctoral? El tema fue elegido a partir justamente de un seminario donde uno de los docentes trabajó un marco teórico típico de la década del 70 y un poco mi sensación fue que ese marco teórico había que traerlo un poco más a la actualidad y entonces fue empezar a trabajar desde ahí, desde un seminario, de una clase donde surgió un marco teórico y pensar cómo ayornar ese marco teórico, cómo pensarlo en términos de otras En discusiones. mi caso particular, la elección del tema de tesis doctoral fue casi una continuación natural de lo que había hecho en mi tesis de grado. Eh, Afortunadamente pude mantener el plan hasta el final y pude cumplirlo tal cual como lo había diseñado al principio. Pero si yo pudiera dar alguna sugerencia, digamos, sería la siguiente. Escojan un tema que les encante. Tiene que ser un tema por el cual ustedes sientan realmente un interés muy profundo, porque va a ser un tema con el que van a estar trabajando mucho tiempo. Una tesis doctoral insume mucho tiempo, y por lo tanto elegir un tema tiene que, en mi opinión, satisfacer el requisito de que sea un tema que te encante y que además naturalmente de esa forma va a ser un tema que va a involucrar mucha lectura de tu parte sin que eso represente una carga, y eso, el volumen de lectura te va a llevar a formular, va a llevar al autor a poder formular buenas preguntas de investigación. Cuando yo hice mi doctorado en economía, cuando lo empecé, venía trabajando en determinados temas. Venía primero yo, en la parte académica uno generalmente empieza en docencia, entonces yo estaba más en el área de microeconomía, de econometría, entonces más o menos me ligaba con esos temas. Y por otro lado, empezamos, con el equipo trabajábamos muchas cuestiones de economía del sector lácteo, por ejemplo. En eso, además de hacer como investigación aplicada, tuvimos un par de servicios a tercero, digamos, de consultoría, entonces con industria láctea y demás. Y ahí empecé a detectar que había un problema tanto en la literatura como un interés propio del sector, que era conocer cómo responden los mercados mundiales ante determinadas políticas internas y externas respecto a la demanda de las exportaciones de productos lácteos. Cuando veo la literatura me doy cuenta que había muy poco. Yo había trabajado cuestiones de consumo y demanda en el sentido econométrico con encuestas de gasto de hogar y demás. Y ahí me empecé a meter a fusionar un poco esta cuestión más micro hogar con la cuestión comercio internacional y empecé a revisar en la literatura lo que había bastante, pero no alcanzaba para responder las preguntas específicas que había detectado de este sector, estas preocupaciones que tenían respecto a lo que pasaba en el mundo, respecto a trabajar arancelaria, no arancelaria, movimiento de los precios internacionales, a detectar una demanda global o detectar demandas puntuales de países específicos. Entonces eso me llevó a hacer un estudio microeconométrico de la demanda mundial de lácteos con un sector súper interesante en términos de organización industrial, porque yo también estaba dando organización industrial y demás, donde hay productos diferenciados, o sea, súper diferenciados, que van al comercio mundial, como las leches en polvo, que es un comodito, pero es diferenciado por países, los quesos y demás, y es una cadena que engloba desde la parte primaria hasta las exportaciones de productos industrializados. Entonces me parecía que como micro, me parecía desde el enfoque más microeconométrico no había nada, no solo para Argentina, sino lo que había en el mundo por ahí era muy general. Entonces ese interés de estar en la región, de trabajar ya con el sector, me ayudó a generarme esas preguntas. Em, Así que bueno, me tiré por ese lado y bueno, yo creo que está bueno que la experiencia de cada uno, a veces uno tiene una pregunta en particular porque leyó literatura y surgió la pregunta, pero bueno, en mi caso fue más por
el trabajo que ya venía haciendo, el trabajo más incipiente en investigación luego de hacer la maestría y participar en docencia. Mi tema principal de tesis tuvo que ver en parte por mi participación en un proyecto de investigación de esta facultad que me llevó a estudiar las desigualdades, pero también en parte fue mutando a partir de mi participación en algunas jornadas de economía que resultaron o terminaron llevando mi tema de tesis a una problemática más específica que me resultó de interés y que a la vez entendía yo que había como una vacancia temática bueno, que luego mi tesis se propuso abordar. En lo referente a mi tema de tesis o cómo llegué a ese tema de tesis, bueno, fue el resultado de un proceso entre la observación empírica del comportamiento de la economía argentina y algunas áreas que nosotros venimos trabajando con algunos compañeros de investigación. Puntualmente, Argentina después del año 2015 hay un cambio de gobierno y entra una nueva fase, un nuevo ciclo y empieza a sufrir tensión en su mercado de deuda soberana. Entonces nos generaba la inquietud conocer cómo funcionaba ese mercado de deuda soberana y tratar de comprender si los niveles de deuda que en ese momento exponía Argentina eran sostenibles en el tiempo, digamos, si ante un shock externo o interno esos niveles de deuda eran efectivamente sostenibles. En ese momento se argumentaba desde la academia de que el nivel de deuda era bajo en relación a otros países y nosotros lo que queríamos es tener un instrumento que nos permitiera poder observar si efectivamente, con algún grado de rigor científico, si efectivamente esos niveles de deuda eran sostenibles.